Bienvenido a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. En esta temporada estamos acompañando el ministerio de Jesús, descrita por Mateo, alguien que presenció de manera cercana, paso a paso, el ministerio de Jesús. Y es interesante que desde el primer capítulo vimos cuál es el interés de Mateo al escribir su evangelio, y es mostrar que Jesús es el Mesías, Él es el Rey, Él es en quien se cumplen todas las promesas y Él es el Salvador del mundo. Hoy vamos a estudiar parte del capítulo 4 y el capítulo 5, que todos conocen como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, pero no solamente se trata de las bienaventuranzas, hay más cosas lindas por aprender, porque el Sermón del Monte va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Así que como siempre estoy aquí con Biblia en mano para que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Y estamos orando para que el Espíritu Santo, como siempre, pueda impresionar nuestra mente, llamar nuestra atención para poder descubrir lindas promesas, pero sobre todo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Ya sabes que nosotros preparamos un material muy especial. Se trata del curso bíblico Jesús, Restaurador de Vida. A través de este material tú vas a comprender mucho mejor quién es Jesús. Y a través de los evangelios y a través de todas las escrituras vas a comprender el plan de salvación. Puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estás con Biblia en mano? ¿Estás con disposición en el corazón para poder aprender una vez más sobre el maravilloso Jesús? Entonces, abre tu Biblia, Mateo 4 y Mateo 5, y antes de poder leer el texto bíblico, vamos a orar. Vamos a abrir nuestro corazón a Dios a través de la oración. Gracias, Señor, te damos porque en este ambiente tranquilo y natural podemos estudiar tu palabra. Y gracias por las personas que están acompañándonos en ese estudio. Queremos que tu Santo Espíritu pueda colocar en sus mentes sobre este lindo sermón que lo dijiste desde una montaña, para beneficio de todos aquellos que creemos en ti. Toma nuestra vida. Queremos que puedas transformar nuestro corazón y que tu Santo Espíritu hable de manera tierna, delicada, pero como siempre de manera directa para poder llamarnos al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús comenzó su ministerio llamando a sus primeros discípulos. ¿Cómo lo hizo? Un día, caminando allí junto al mar de Galilea, vio que estaban dos hermanos juntos, Simón y Andrés. Ellos eran pescadores, que en ese instante estaban echando su red. Debió haber sido más o menos de madrugada, posiblemente al final de una noche de arduo trabajo, porque los pescadores profesionales no pescaban de día, pues lo hacían de noche. Y Jesús, como era diligente, pues llegó en ese momento para ellos y ellos quedaron impresionados. Y Jesús les dijo de manera simple: vengan y síganme. Yo os haré pescadores de hombres. ¿Sabes que además de esforzados en el trabajo, estos dos eran obedientes? Porque dice que al instante dejaron sus redes y lo siguieron. ¿Lo conocían? Por supuesto. ¿Sabes que en los pueblos pequeños, como de aquel entonces y también los de ahora, todos conocen a todos? Además, recordemos que Jesús ya había estado predicando allí en esa ciudad. Además, ellos conocían ya la predicación de Juan el Bautista, cuya fama e influencia había superado a los sacerdotes y a los dirigentes de la nación. Así que ellos ya sabían quién era Jesús. ¿Y para qué les estaba llamando Jesús? Para ser sus discípulos. Ser discípulo de un maestro significaba vivir todo el tiempo con él, estar donde él está, comer lo que él come. O sea, en una palabra, ser discípulo era ser como el maestro, ser como él. Y ellos no tenían ninguna dificultad para aceptar todo eso. Claro que no era fácil, ellos lo entendían. Especialmente cómo llegar a ser como Jesús. Pero por todo lo que habían escuchado, ellos no conocían una mejor persona. Y ellos no sabían
que, o para ellos, pues no habría ningún otro israelita mejor que él. ¿Y quién mejor que él para seguirlo? Además, estando con él, ellos sabían que estaban asegurando un lugar en su reino. ¿Qué más podían pedir? Eso valía cualquier esfuerzo y ellos estaban dispuestos a todo. Luego de ahí fueron llamados Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, y a partir de esos 4 discípulos que estaban dispuestos a seguirlo donde quiera que fuera, Jesús comenzó así su ministerio. 4 decididos para una dedicación completa de su tiempo, a tiempo integral, en la que aprenderían de él todo lo que les enseñara y ellos harían todo lo que Jesús les mande. Y luego Jesús comenzó a llamar también a los otros hasta completar los 12. ¿Sabes que Jesús comenzó a recorrer las ciudades de Galilea una por una, recorriendo así todo el territorio? Y el libro de Mateo dice que Jesús dividió su trabajo en 3 actividades: la enseñanza, la predicación y la sanidad. El tema de su predicación eran las buenas nuevas del reino. En realidad, el foco mismo de su actividad era el reino de los cielos. Así, por lo menos, lo escribe el libro de Mateo. Además, Jesús atendía a los enfermos. Y era una atención al ser humano de manera integral. Jesús atendía el cuerpo, la mente, el espíritu. Jesús atendía las necesidades físicas, materiales y espirituales de todas las personas. Y mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 24 y versículo 25. Se difundió su fama por toda Siria. ¿Sabes que la provincia de Siria incluía el territorio de Judea, de Galilea y la región al norte de Galilea? O sea, en cada lugar al que Jesús llegaba, Jesús siempre estaba allí, le traían enfermos, le traían todo tipo de personas para que los pueda curar. Y la fama de Jesús, pues obviamente se extendió por Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y la región del otro lado del Jordán, de donde vendían cada vez más gente, mayores multitudes. Y una tarde salió Jesús de Capernaum hacia un monte cercano. Resulta que ese monte no tenía nombre. Y ahí se instalaron en un determinado lugar. Posiblemente cerca de la cumbre, Jesús pasó la noche allí. Jesús luego se paró en un lugar solitario y pasó toda la noche solo, orando a Dios. Y claro que parte de la conversación eterna que ellos tenían entre el Padre y el Hijo, pues eran en determinadas ocasiones de manera general, pero a veces era de manera específica. Y esta vez Jesús oró por sus discípulos, porque al día siguiente Él los iba a ordenar para ese ministerio. Durante toda la noche pasó orando por ellos. Antes de una gran decisión, mucha oración. Eso nos enseña Jesús. Eso será el momento clave de la vida presente y futura de los discípulos, porque después de ese día ya no habrá marcha atrás. Ellos tendrán un futuro exclusivamente dedicado a la misión que Jesús estaba a punto de encomendarles. Ahora, mientras eso sucedía, y eso sucedió al día siguiente, Mateo capítulo 5 nos dice que cuando ya amaneció una multitud había comenzado a reunirse junto al lago. Y esa multitud cada vez crecía más, porque todos querían oír de Jesús. Necesitaban oír sus enseñanzas, ver sus milagros. Y Jesús, sabiendo lo que ocurría, se dirigió hacia el lago y los discípulos estaban allí para acompañarle. Y dice que ahí Jesús comenzó a enseñar, pero la multitud crecía y crecía más. Y bueno, el lugar allí se hizo estrecho. Y Jesús comenzó una marcha hacia la montaña, donde había pasado probablemente toda la noche orando. Y en esa montaña pues había espacio para todos los que estaban allí presentes, para todos los que llegarían después inclusive. Y se detuvo allí en un lugar alto, como normalmente los escribas lo hacían, como normalmente enseñaban los líderes de ese tiempo. Y Jesús lo que hizo es, se sentó. Los discípulos estaban allí junto a él y toda la multitud que lo acompañaba pues hicieron lo mismo. Jesús estaba sentado y la multitud también se acomodó. Y así comenzó uno de los 5 grandes discursos que Mateo registra aquí en su Evangelio. Y sabes que este es conocido como el Sermón del Monte. Y claro, como el monte no tenía nombre,
luego llegó a ser conocido como el Monte de las Bienaventuranzas, porque allí Jesús dijo bienaventurados y una serie de cosas. Y allí Jesús explicó el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Sabes que la multitud presentía que algo muy importante estaba por ocurrir. Alguna declaración de Jesús iba a cambiar el transcurso de sus vidas, y así fue. Algunos pensaban quizás hoy iba a anunciar el comienzo de su reino y su plan de conquista, porque todos ellos querían ser libres del Imperio Romano. Ellos lo imaginaban a Jesús como un rey terrenal, como un conquistador que los dejaría libres del dominio romano, como un gobernante que transformaría a Israel en un reino mundial. Eso era lo que había en la mente de ellos. Pero el anuncio de Jesús fue totalmente diferente, porque no habló de territorios del reino, habló del carácter de aquellos que eran ciudadanos del reino de los cielos, o sea, de aquellos que iban a creer verdaderamente en las enseñanzas de Jesús. Y aquí en Mateo 5 Jesús enseña cómo son los ciudadanos del reino de los cielos de manera interna, o sea, cuál es su carácter. Y acompáñame, a partir del versículo 13 en adelante, dice allí, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que tienen el corazón limpio, los que son pacificadores, los que van a sufrir persecución y aquellos incluso que van a soportar insultos y calumnias por causa de su fe. O sea, todo eso engloba el sermón de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, pero allí no termina, va hasta el capítulo 7. Los oyentes de Jesús seguramente habrán pensado que los seres humanos con este carácter pues jamás iban a conquistar el imperio romano, que era un imperio cruel, un imperio tirano, un imperio sanguinario, que era perseguidor, duro, intolerante. Claro, no era lo que ellos esperaban, pero la voz de Jesús llegaba a sus corazones con un tono tan convincente, con tanto amor y autoridad, que esas palabras despertaban en todos sus oyentes aquellas emociones dormidas que casi no existían. Y la ternura de Jesús era tan penetrante que parecía aceptarlos de un modo ajeno a su experiencia que ellos estaban viviendo. Jesús estaba despertando ese interés. Nadie los comprendía, nadie los ayudaba, nadie los quería, ellos se sentían discriminados porque sus dirigentes no trabajaban para el beneficio de ellos. Ellos usaban solamente el trabajo de ellos para favorecerse a sí mismos. Por eso es que disfrutaban las palabras de Jesús. Ahí había tanta gente herida, tanta gente que tenía heridas en su corazón. Y Mateo 5:3 comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. ¿Quiénes son ellos? La multitud quizás entendió que se trata de pobreza material, pero aquí Jesús no está hablando de eso. La gente está reconociendo que los fariseos son autosuficientes. Todos ellos eran soberbios, orgullosos, seguros de sí mismos porque se creían cumplidores de todas las formalidades religiosas, allí que constituía el valor de su religión. Sin embargo, no sentían necesidad espiritual alguna. Ellos pensaron, de eso se trata, porque esos fariseos estaban vacíos. Por eso es que allí recién comprendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Felices los que son pobres en espíritu, porque todos aquellos que entren en el reino de los cielos tienen que reconocer su necesidad espiritual. De eso se trata la pobreza espiritual. Sabían que eran pecadores, que necesitaban de Dios, que nada bueno había en ellos. O sea, un pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Es aquel que mira su condición y busca salvación solamente en Jesús. No se trata de condición social o económica, sino se trata de una actitud humilde del corazón. Por eso dice, felices los que reconocen su necesidad de Dios, los pobres en espíritu. Y el versículo 4 dice, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran. Todos lloramos, y todos lloramos por tristeza. Muchas razones la gente tenía para estar triste, y lo estaban. Había inseguridad política, opresión, soledad social, había discriminación, había angustia económica, había escasez como hoy.
Ellos ya habían llorado por todo eso, pero el llanto del cual Jesús hablaba era un llanto diferente. Era el llanto causado por la tristeza que el pecado deja en el alma cuando uno lo comete. Y cuando uno arrepentido busca el perdón de Dios, ese es el tipo de llanto espiritual. Un llanto que abre un nuevo camino desde la esclavitud espiritual hacia la plena libertad del Espíritu en Cristo Jesús. Entonces, los hijos del dolor estaban avanzando hacia la victoria por medio de la fe. Estos ciudadanos del reino de los cielos, que eran hombres y mujeres de fe, una vez que superan la tristeza causada por sus propios pecados, también comienzan a sentir tristeza por los pecados de la humanidad. Entonces ellos buscan consuelo, no solamente para ellos, sino para todos. ¿En quién? En Cristo. Y así nace su abnegada participación en la misión de Cristo y en la búsqueda de pecadores para el reino de los cielos. O sea, cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, estas lágrimas son lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de dolor por causa de sus pecados. Y ellos encuentran consuelo al recibir el perdón de Dios, porque son libres de toda culpa y llegan a ser felices. Pero no importa si tus lágrimas son de otro tipo, también puedes encontrar consuelo en Dios. ¿Sabes que a partir del verdadero arrepentimiento, Jesús comienza a presentar una visión del progreso o de progreso allí en la experiencia espiritual de todos aquellos que son llamados hijos de Dios? Porque luego, al caminar con Cristo, ¿qué cosas llegan a ser? Mansos, limpios de corazón, pacíficos, incluso pueden padecer por causa de Cristo, pero nada les puede quitar la paz y la felicidad que hay en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo mora en el corazón, el ser humano comienza a asemejarse a Cristo. Por ejemplo, ¿quiénes son los mansos? Los mansos son los que se vencen a sí mismos. Ellos nunca actúan motivados por el propio yo. Ellos viven centrados siempre en el bien de los demás. Ahora, lo mismo sucede con los misericordiosos, porque ellos tienen una amabilidad espontánea. Y eso es su manera de vivir. Viven sirviendo a los demás. Ellos no están discriminando a nadie. Ellos siempre son aquellos que están viendo a los demás como seres humanos que lo necesitan y con gozo, y lo están ayudando siempre. Ellos son personas simpáticas, bondadosas, de buen trato, son personas compasivas, son misericordiosos. Y luego Jesús dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, aquellos que buscan la santidad. Y esa santidad lo encuentran en Dios. Y por eso es que se asemejan al carácter de Dios. Y por eso es que viven conforme a la voluntad de Dios en todo. Entonces no es extraño que los que sean limpios de corazón o fieles a Dios, pues tengan aquellos pensamientos y aquellas motivaciones puras. Y también dice felices los pacificadores. Los pacificadores son aquellos que siempre buscan la paz y siempre están buscando la conversión de los demás. Ellos están en paz consigo mismos porque ellos abandonaron el pecado. Ellos están en paz con Dios porque son obedientes. Ellos están en paz con los demás porque tienen amor abnegado. ¿Entiendes? Está hablando aquí del carácter. Y todo comienza cuando reconoces tu necesidad y te arrepientes. Ahora, la multitud comenzó a entender que el progreso espiritual de los ciudadanos del reino produce pues resultados excelentes. No era para menos, porque allí dice que los mansos son aquellos que van a recibir la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que serán saciados. Los misericordiosos son aquellos que alcanzarán misericordia. Y los de limpio corazón son aquellos que verán a Dios. Y los pacificadores son aquellos que serán llamados hijos de Dios. O sea, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede desear? Porque esto abarca completamente todo. Abarca la vida. Y sabes, Jesús aún finaliza diciendo, bienaventurados los que padecen persecución y los que son insultados por causa de mi nombre. Cuando pensaban que Jesús ya lo había dicho todo, ellos escucharon hablar a Jesús acerca del gozo y la recompensa. ¿Pero para quiénes? Dice, para aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Para aquellos que son insultados, calumniados, perseguidos por causa de Cristo. Sabes que muchos hoy son
insultados, son burlados por causa de su fe. Algunos son discriminados. Yo conozco personas que hasta pueden perder tantas oportunidades y pierden su empleo por causa de su fidelidad. Tienes tú de recompensa si es por causa de tu fe. Porque la justicia verdadera y la persona de Cristo son dos causas por las cuales los ciudadanos del reino de los cielos, o sea, los hijos de Dios, están siempre dispuestos a sufrir. La persecución ya no los asusta. ¿Por qué? Porque pues los perseguidores querrán incluso quitarle la vida, pero no podrán quitarle la vida eterna, la esperanza, jamás. Ellos están seguros en Cristo Jesús. La calumnia no los asusta, porque los calumniadores obviamente pueden oscurecer o ennegrecer su nombre, pero jamás podrán manchar su carácter. ¿Entiendes? O sea, existen seres malvados hoy que pueden falsear, que pueden desfigurar el prestigio de una persona que tiene fe en Cristo. Pero esa persona está bajo la protección de Dios. Y con esa protección está asegurada su alegría aquí en la tierra y una grande recompensa en el reino de los cielos. Por eso es que los ciudadanos del reino tienen en su interior todo lo que conforma un carácter recto delante de Dios. Y eso es todo lo que Dios espera de un verdadero hijo, de una verdadera hija del reino de los cielos. Jesús aquí está hablando del carácter. Ahora, fíjate una cosa, por eso es que en las bienaventuranzas Jesús dice, felices, bienaventurados, aquellos que desarrollan un carácter semejante al de Cristo. Porque las bienaventuranzas muestran el carácter de los hijos del reino de los cielos. Pero a partir del versículo 13 al 16, Jesús continúa su discurso y ahora va del carácter a la conducta de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Eso vamos a ver ahora. Como ya vimos, las bienaventuranzas muestran el carácter de los hijos de Dios. Ese es el ideal de Dios para todos. A partir del versículo 13 del capítulo 5 hasta el versículo 16, Jesús va a mostrar cuál es la conducta externa de los ciudadanos del reino del cielo. Las bienaventuranzas habla del carácter, de lo interno. La conducta es lo externo. Mateo 5:13 dice así, vosotros sois la sal de la tierra. La gente recordó inmediatamente la utilidad de la sal. Sazonaban la comida con sal. Con ella también preservaban el alimento. Y para que ésta ejerciera su efecto, tenían que unirla allí a aquello que ellos estaban colocando, ¿verdad? En ese caso, la comida para poder preservarla o darle sabor. Eso significaba que ellos también tendrían que vivir con las personas, no aislarse de ellas. Así, pues sería efectivo el Evangelio. La gente necesita la fuerza vital de los cristianos, necesita el amor de Jesús ejemplificado en la vida del cristiano. Ese amor desinteresado, esa simpatía cordial. Eso es lo que da sazón a un mundo desabrido. Por otro lado, ese contacto no tenía que absorberlo de tal manera que puedan perder su identidad. ¿Por qué? Porque dice, si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Y si se vuelve insípida, ¿cómo recuperar su sabor? ¿Para qué serviría? Solamente para ser desechada. Y ellos ahí imaginaron cómo la sal que ya no servía era arrojada por las calles de los pueblos. ¿Para qué? Para ser abandonada y pisoteada por la gente. Y se vieron a sí mismos pues vacíos de valor. ¿Por qué? Porque ellos eran como la sal insípida, con una religión llena de formalidades que los fariseos decían sin espiritualidad, sin efecto o sin afecto. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Aquí Jesús los comparó allí con aquellas ciudades establecidas en los cerros, que eran visibles en el día por la luz del sol que las alumbraba, pero también visibles en la noche porque ellos prendían candelabros o candeleros por las luces que ellos encendían. Y decía que la luz no se puede esconder. La vida que recibe también a Cristo
no puede esconder el brillo, no puede ocultar el brillo que Cristo le va a dar en la vida. ¿Sabes que una vida de fe es tan maravillosa? Es una vida como de un cielo iluminado, como del sol que desparrama su luz por las montañas, dando ese brillo, ese color, aquello que ilumina a los valles allí con sus flores y sus plantas. Tú sabes que el sol es lo que engrandece la belleza de los lagos, de los ríos, que llena de alegría los patios de las casas, donde juegan allí los niños y los animales domésticos. Es la luz que otorga vitalidad a la simiente. Es la luz que engrandece la floresta. Es la luz que agranda el horizonte. Es la luz que hace que la tierra pueda verse más bella. Las casas, incluso las más sencillas, por la luz se pueden hacer más claras. La gente recordó sus casas simples. Como en un cuarto oscuro colocan una lámpara y ilumina todo. Y así dice Jesús que tendrían que ser sus seguidores. Por eso Jesús desafía y dice, hagan brillar la luz delante de todos, porque todos van a ver sus buenas obras. Y las buenas obras, dice Jesús, son aquellas que darán gloria a vuestro Padre. Y la gente alabará al Padre que está en los cielos por las obras que ven ustedes. Está hablando de conducta. ¿Sabes que nadie podrá ser la sal de la tierra o la luz del mundo a menos que primero no desarrolle un carácter semejante al de Cristo mostrado en las bienaventuranzas? Sin embargo, el Sermón del Monte no concluye allí. Ahora Jesús comienza a destacar la ley espiritual del reino de los cielos. Dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, porque no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir no es anular, la palabra cumplir es extender, es esclarecer. Y allí Jesús continúa diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¡Wow! ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Yo no vine para abolir la ley. Ahora, Jesús no está diciendo, después de mi muerte también la ley va a ser anulada. El pueblo de Israel tenía más de 600 leyes para observar. Entre ellas leyes de salud, leyes ceremoniales, leyes civiles, pero había una sola ley que era la ley moral, aquella que fue escrita por el propio dedo de Dios según el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18. Esa es la ley de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla en contra del legalismo, es decir, aquellos que quieren colocar a la ley como medio de salvación, porque esa no es la función de la ley. Nuestro Salvador es Cristo, mas la ley tiene una función, y la función de la ley es reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Más también, el apóstol Pablo escribe para aquellos que quieren continuar observando las leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la cruz cuando Jesús murió. Eran las leyes de sacrificios. Sin embargo, la ley de los 10 mandamientos no fueron anuladas, porque si fueran o hubiesen sido anuladas, significaría que ahora pues podríamos matar, robar, adulterar, mentir, y eso no es correcto. Tú sabes que todo eso está escrito en la ley, en esa ley que no puede ser abolida. Muchos hoy pretenden formar parte del reino de los cielos creyendo que Jesús abolió su ley en la cruz. Y sabes que esto es paradójico, porque si fuera así, Cristo lo hubiese abolido antes de la cruz. ¿Por qué necesariamente en la cruz? Si no tenía nada que ver con un sacrificio. ¿Te das cuenta que la ley era una ley moral, que también tiene que ver con el carácter? Tiene que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo, como Jesús lo resumió. Habían dos maneras de suprimir la existencia del pecado. Una era eliminando la ley, porque donde no hay ley, no hay pecado. Porque el conocimiento del pecado es por la ley, así dice la Biblia. Además, es la ley que condena al pecado y al pecador. O sea, sin ley no hay condenación, simplemente porque el pecado no existe y el pecador ya no es más pecador. La ley es quien condena al pecador y dice, tú has pecado. Pero Dios no eliminó la ley. ¿Cuál es la evidencia? Murió en la cruz. ¿Correcto? Ahora, fíjate, Jesús optó una segunda forma para eliminar el pecado, muriendo en la cruz.
Allí en la cruz, Él se colocó en lugar del pecador para darle vida, porque el pecador al transgredir la ley, pues estaba condenado a la muerte. Entonces, si tú dices que la ley termina en la cruz está lejos de terminar con la ley, porque la cruz es la mayor prueba de que la ley continúa existiendo y seguirá vigente. Por eso Jesús murió, para pagar nuestra condenación, no para anular la ley, porque si así lo fuera, lo hubiese hecho desde antes. Y Mateo 5, 19 y 20 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que las haga y las enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús es muy claro. Jesús está diciendo aquí, el que infringe uno de los mandamientos de la ley será llamado el más pequeño dentro del reino de los cielos. Y aquí tampoco dice, o aquí también entra aquel que induce a la transgresión de la ley, aquel que enseña que la ley ya no existe. Cualquier persona que haga una de las dos cosas, o sea, transgredir la ley o enseñar que la ley ya no existe, está fuera del reino. Eso está diciendo Jesús. Ahora, ¿cómo se entiende esto? No es que la entrada al reino de los cielos, ¿acaso no es por la misericordia y el amor de Jesús? ¿Acaso no entramos al cielo por fe y gracia? Claro que eso es así. No hay otra forma. Pero ¿por qué aquí Jesús dice eso? Por una razón. Ocurre que la ley, que es justicia y amor, que es misericordia, no son enemigos ni son incompatibles con la gracia de Dios. Siempre caminan juntas. ¿Por qué razón? Porque Dios también es amor y justicia. ¿Entiendes? Por eso es que la ley es el reflejo de su carácter. De Dios procede la ley y de Dios procede el amor. No hay antagonismo entre ellos. Al contrario, uno es la descripción del otro. La ley es una ley de amor y el amor es la base de la ley. Y en eso se resume la ley de los profetas, dice Jesús. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú revisas Éxodo 20, está dividido amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, quien transgrede la ley actúa contra el amor de Dios y con esa actitud enemiga, pues no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora comprendes por qué Jesús dice eso. Y aquí dice, pero el que practica los mandamientos y el que enseña a practicarlos entrará en el reino de los cielos. No solamente entrará, dice que será grande allí. ¿Y cómo es la grandeza en el reino de los cielos? No se trata de una grandeza de poder, de riqueza, de influencia, de fama, como este mundo ofrece. Es la grandeza de la justicia. Justicia que en la vida del ciudadano del reino de los cielos, primero es por la justificación por la fe y luego por la obediencia, que también es por la fe en Cristo Jesús. O sea, las dos van juntas, fe y obediencia. Esta es una integración semejante a la integración de la ley y el amor de Dios. Porque la justicia del creyente, la verdad, es un milagro de Dios en su vida. Y eso se consigue por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora fíjate una cosa. Jesús completa su enseñanza sobre el cumplimiento presente de la ley diciendo así. Porque yo les digo a ustedes que, o sea, aquí está diciendo que no pueden entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia no supere a la de los fariseos, a los maestros de la ley, porque ellos se aferraron a la ley para salvarse. Y aquí Jesús comienza a dar el verdadero sentido a la ley, que tiene su base en el amor y que no puede ser abolida. Y a partir de ahora Jesús comienza a enfatizar cuál es el verdadero cumplimiento de la ley. Por eso Mateo 5, 21 y 22 dice, ¿oísteis que fue dicho a vuestros antepasados, no matarás? Y cualquiera que mate será culpable ante el tribunal de juicio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, pero Jesús dice, yo les digo algo más. En el reino de los cielos no sucede eso. Ahora, cualquiera que se enoje contra su prójimo, cualquiera que insulte a su prójimo o maldiga a su prójimo, se hace culpable de transgredir el mandamiento. ¿Te das cuenta? Jesús no está anulando la ley.
Jesús está acrecentando la ley, está dando el sentido real de la ley. ¿Por qué? El cumplimiento de la ley tiene que ser completo, en el sentido de abarcar toda la ley, o sea, cada uno de los 10 mandamientos. Además, tiene que no solamente ser letra, tiene que incluir la mente, tiene que incluir todo. Esa era la diferencia de los fariseos de ese tiempo, que solamente se aferraban a la ley, pero su corazón estaba lejos. Y eso es tan serio, porque afecta, obviamente, nuestra adoración y obediencia a Dios. Entonces Jesús está diciendo, si tú has ofendido a tu prójimo, es igual que has matado. ¿Entiendes? No está anulando la ley. Ahora, si tú cometes un error contra tu prójimo, vienes a adorar al templo, primero anda, arregla el asunto con tu prójimo y luego ven. Recuerda que Dios rechaza al pecador consciente, aquel que no pide perdón, que se vuelve un rebelde, porque el pecado es rebelión contra Dios. En cambio, Dios acepta el arrepentimiento y recibe al pecador arrepentido. Por eso Jesús dice, si tú eres consciente que ofendiste, ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven para que yo pueda aceptar tu oración. Aquí no matarás no solamente es no quitar la vida, también es insultar, también es manchar la imagen de alguien. Jesús vino a ampliar la ley. Jesús dice no tengas ningún adversario. Si alguien se convierte en un adversario tuyo, pues llega a un acuerdo con él sin demora. O sea, no pierdas tiempo, no lo dejes para después porque es peligroso. Primero porque te puedes someter a un juez, a un juicio y tu nombre va a estar manchado en la comunidad. Todos te pueden condenar. El juez puede mandarte a la cárcel y la sociedad te va a condenar. Y el desprestigio y el rechazo. ¿Qué harías tú si todos te rechazan? ¿Y qué harías sobre todo si Dios, porque sabe que eres consciente de tu pecado, también lo hace porque tú no quieres cambiar? Y Jesús continúa. En el versículo 27 dice, también ustedes oyeron, no cometerás adulterio. Pero ustedes se han olvidado que esto también incluye la codicia sexual que está oculta en la mente de ustedes. El pecado no solamente está cuando el mal aparece de manera visible en acciones, sino también está cuando está oculta en sus pensamientos. Y aquí Jesús dice, y cualquiera incluso que codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Te pregunto, ¿Jesús está eliminando la ley? No está eliminando, lo está ampliando. Por eso es que la ley no fue clavada en la cruz y la ley forma parte del reino. Jesús primero comenzó hablando del carácter de los hijos del reino, de la conducta y ahora de la ley, porque no es incompatible con su gracia. Ahora, Jesús dice, entreguen su voluntad a Dios, aunque esto signifique hacer un sacrificio grande. Por eso es que luego Jesús dice, aunque eso signifique como cortar alguna parte de tu miembro, ya sea tu mano, tus ojos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfermo, es mejor sacar o curar la herida, o si es que, por ejemplo, tienes una herida en la mano y si es necesario cortar el dedo, es mejor cortar el dedo que cortar la mano. Eso es lo que está diciendo Jesús, aléjate de aquello que te va a llevar al mal. Y luego, obviamente, cada vez que Jesús dice, oísteis que fue dicho, está hablando de los 10 mandamientos y luego en lugar de anularlo, ¿qué cosa está haciendo? Está ampliando. ¿Estás entendiendo? Jesús en Mateo capítulo 5 está hablando del carácter de los hijos del reino, de la conducta de ellos y cómo la ley entra dentro del carácter y la conducta de aquellos que son llamados hijos de Dios. Aquí Jesús dice, no desprecies la ley porque yo no vine para anularla. Yo vine para cumplirla y cumplirla significa ampliarla. Por favor, no desprecies la ley de Dios porque la ley tiene su base en el amor y la cruz es la mayor demostración de que su ley continúa siendo vigente. Mas Jesús ahora continúa enseñándonos a través del Sermón de la Montaña otros asuntos especiales que ahora veremos.
Es interesante cómo Jesús allí incluyó en la descripción a la obediencia espiritual de la ley la forma como nosotros tenemos que reaccionar frente a la resistencia, a los problemas que siempre nos vamos a encontrar en la vida. Y una forma de resistencia de los demás, pues es la falta de credibilidad o, en un extremo, la agresión física o violencia física. ¿Sabes que en el primer caso, Jesús dice, cuando alguien no confía o rechaza la palabra de uno, la tendencia pues es ofrecer un juramento? Y Jesús dice, ustedes no necesitan jurar, ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la sociedad, ni por lo que consideren más sagrado. Que la gente les conozca por su palabra. Sí, sí, no, no. Suficiente. Ahora, ante la agresión física, Jesús dice, ustedes no reaccionen de la manera antigua. Los antiguos decían, ojo por ojo, diente por diente. Ahora, esta ley no debe entrar dentro de los ciudadanos del reino de los cielos. O sea, no devuelvan con mal a aquellos que les hacen mal. Ustedes tienen que estar siempre dispuestos a hacer el bien. Jesús está diciendo, no sean violentos con los violentos. No sean como ellos. Ustedes tienen que ser controlados, inclusive amables con ellos. Al que te pide, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, pues no lo despaches vacío. Trata de manera diferente a aquel que viene a tratarte mal. Y luego Jesús dice, ustedes han oído de sus maestros que deben amar a sus prójimos y odiar a sus enemigos. Bueno, lo que ustedes han escuchado es lo más natural para cualquier ser humano, porque todo el mundo ama a sus amigos y odia a sus enemigos. Eso es natural, cualquier persona lo puede hacer. Eso es lo más fácil. No necesita esfuerzo, no necesita autocontrol. Pero ustedes que son hijos del reino, de vuestro Padre que está en los cielos, ustedes tienen que ser diferentes, porque vuestro Padre, dice, es el que hace el bien a buenos y malos. Por eso es que ustedes tienen que amar a vuestros enemigos, inclusive orar, Jesús dice, por aquellos que les hacen daño. Porque si ustedes amaran únicamente a los que aman, pues estarían haciendo lo que también hacen los peores miembros de la sociedad a la cual ustedes pertenecen. Y ustedes no pueden ser como ellos. ¿Cuál sería la diferencia que habría entre ellos y ustedes? Y esa diferencia que tiene que existir, tiene que ser grande. Tal es la diferencia. Así como existe el reino del Dios y el reino de las tinieblas, una diferencia enorme. Y ahí Jesús dice una cosa interesante, versículo 48 del capítulo 5, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabes que Mateo no registró la reacción de los oyentes, pero es fácil imaginar a alguien pensando, ¿cómo? Esto es imposible. ¿Cómo es que yo puedo tener la perfección de Dios? Bueno, si Jesús lo dice, es porque es posible. El problema es que nosotros tenemos una idea de perfección totalmente diferente a lo que Jesús está diciendo. Para entenderlo, vamos al apóstol Pablo. Pablo cuenta su propia experiencia con la perfección y su experiencia puede repetirse en mi vida y en la tuya. Cuando él escribe a los filipenses, allí es un texto en el Nuevo Testamento, él explica de qué se trata la perfección. Y Filipenses capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, él dice, pues no se preocupen por mis prisiones. Lo que para mí era ganancia, él dice, ahora lo estimo como pérdida delante del conocimiento de Cristo. Lo que realmente ya no me importa, dice, lo que me importa es estar unido a Cristo. Ya no importa lo que perdí. Yo quiero participar en el sufrimiento que Él tuvo en la cruz para poder llegar a ser semejante a Él en su muerte. Porque si soy semejante en su muerte, pues yo también voy a ser semejante en la vida, o sea, en la resurrección. Por eso que Él decía, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Pero a partir del versículo 13, mira lo que dice. No quiero decir que ya lo alcancé o que ya sea perfecto. Sin embargo, una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Y yo prosigo por ese camino para alcanzar el premio. ¿Qué está diciendo Pablo? La perfección es un camino y ese camino es Cristo.
Pablo dice que él no es perfecto. Y al mismo tiempo dice que sí es perfecto, porque está en el camino de perfección. ¿Hay una contradicción en esto? No, porque la perfección es un camino. Es en Cristo que nosotros vamos alcanzando aquellos objetivos de perfección y dejando atrás aquello que queda en el pasado. Pero siempre estamos buscando nuevos objetivos hasta que lleguemos a la meta final, que obviamente también va a incluir la perfección del cuerpo físico, que ocurrirá en la glorificación cuando Cristo regrese. Entonces, perfectos son aquellos que no se desvían del camino, son aquellos que prosiguen, son aquellos que perseveran. La perfección del cristiano es la perfección de Cristo, porque Cristo vive en ellos por medio de la fe. Y como Cristo es el único igual al Padre, el creyente que por la fe vive en Cristo, o sea, en la perfección de Cristo, puede llegar a ser perfecto, porque su carácter cada vez va a ser semejante al de Cristo. O sea, perfección es un camino de progresión. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, cada día más semejante a Jesús. Tiene que ver con carácter. Mira, me encanta porque Mateo capítulo 5 habla de 4 cosas elementales. En primer lugar, ¿cuál es el carácter de aquellos que son hijos de Dios? ¿Cuál es el carácter? Comienza, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran, lloran por su pasado, lloran por su pecado, lloran, pero ellos piden y encuentran el perdón en Dios. Y a partir de allí llegan a ser mansos, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. O sea, llegan a desarrollar el carácter de Cristo. Y luego, cuando de manera interna son semejantes a Cristo, pues de manera externa son como la sal, son como la luz del mundo. ¿Y por qué? Porque ellos también practican la ley. Y esa ley incluso les lleva por el camino de perfección. Y perfección no significa que nunca pecan. Perfección significa que cada día son semejantes a Jesús. Porque la ley refleja el carácter de Dios, como dice Romanos 7:12. Amor a Dios y amor al prójimo. Y dice Jesús, yo no he venido para anular la ley. Yo vine para enseñarles. Y la palabra cumplir significa incluso para extenderla. Y eso ya vimos hoy en el Sermón del Monte. Y ahí nosotros llegamos al camino de la perfección. Y el camino de la perfección está inclusive en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Escúchame aquí. Acepta la palabra de Dios. Acepta ser fiel. Acepta ser obediente. Acepta la ley de Dios en tu corazón. Que el Espíritu Santo coloque esa ley en tu vida para que la obediencia sea natural. Y cuando desarrolles el carácter de Cristo, reconociendo todos los días tu necesidad de Él, llorando por tus pecados en arrepentimiento, cultivando la mansedumbre, siendo pacífico, siendo una persona semejante a Jesús, cuando eso suceda en tu vida, entonces finalmente vas a ser una persona perfecta. Perfecto no es aquel que nunca cae. Perfecto es aquel que aunque cae se levanta, reconoce su condición y continúa. Es aquel que permanece, es aquel que no se desvía, es aquel que persevera, es aquel que reconoce su debilidad y se aferra de Cristo. Perfecto es aquel que cada día busca ser más semejante a Cristo. Perfecto es aquel que mira al pasado, pero lo deja solamente como experiencia. Es aquel que aprende de sus caídas para poder caminar derecho. Perfecto no es aquel que nunca peca, es aquel que se aferra a Cristo. Y cuando se aferra a Cristo, el carácter de Cristo comienza a reproducirse en su vida. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios está buscando que tú y yo podamos caminar por el único camino, por la única senda que nos lleva a la perfección, a través del amor, a través de su ley, a través de su justicia, a través de su fe y a través de su gracia. Sabes que el Sermón del Monte no concluye ahí. En el próximo capítulo veremos que los capítulos 6 y capítulo 7 tiene otras cosas Jesús que hablar sobre aquellos que aceptaron por fe a Cristo en su vida. Mas hoy yo tengo una invitación para ti. Es posible andar en perfección. Perfección no significa que nunca pecas. Perfección significa aquel que no se desvía del camino, aquel que cada día depende de Cristo
reconociendo su necesidad, aquel que busca intensamente a Dios, aquel que cuando cae se levanta, aquel que en su debilidad encuentra fortaleza en Jesús, aquel que aprende a ser cada día de Jesús su mejor amigo, su Salvador, su Señor, el Rey de su vida. Cuando eso suceda, el carácter de Cristo comienza a reflejarse en nuestro corazón. ¿Y sabes qué va a suceder? Todos allí estamos preparados para vivir en el reino eterno. Esa es la invitación para ti hoy. Es posible cambiar, no por nuestras propias fuerzas. Estoy hablando para alguien que está en drogas, en vicios, en alcohol, en cualquier vicio secreto que nadie conoce. Deja que Dios pueda transformarte. Deja que Dios pueda arrancar de ti la autosuficiencia, el egoísmo. Deja que Cristo pueda romper las cadenas al cual tú estás atado. Deja que Cristo resplandezca en tu vida. Deja que el carácter de Dios se reproduzca en ti. Así cada día vas a ser mejor persona, pero sobre todo, cada día vas a estar preparado para vivir con Cristo por la eternidad cuando Él regrese. ¿Quieres tomar esa decisión? Yo quiero que ahí donde tú estás, le digas a Jesús así: yo no puedo dejar muchas cosas, pero tú puedes hacer lo que yo no puedo. Yo quiero reproducir tu carácter. Yo no quiero ser aquello que siempre soñé. Yo quiero ser aquello que tú soñaste para mí. Yo no quiero seguir mis planes. Quiero seguir los planes de Dios. Y para ello, acepta a Cristo en tu corazón. Él transformará tu vida y te hará semejante a Él. Cristo puede hacer la mayor realidad en tu vida. Hoy Jesús, una vez más, está hablando a tu corazón, no desde una montaña, ahora desde un canal de televisión, desde un programa, por redes sociales, por Facebook, por YouTube, te está llamando para su reino. Y te está llamando para que tú te prepares. Y esa preparación comienza hoy, cuando permites que Jesús haga en ti aquello que tú no puedes. La salvación es por gracia, porque inclusive Cristo produce en nosotros el querer y el hacer. ¿Tú quieres? Dios puede. Yo quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través del Sermón del Monte tú nos enseñaste principios básicos para nuestra vida. Queremos desarrollar un carácter semejante al tuyo. Queremos guardar tu ley. Queremos tener una conducta correcta. Queremos ser perfectos, caminando por aquella senda única que nos conduce a la salvación, que es Cristo. Ayúdanos a ser cada día mejores, pero cada día más semejantes a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa, como siempre, con Biblia en mano, aquí en Biblia Fácil.